jovencito en Estados Unidos. Esta historia se la escuchaba un pastor hace muchos años y me impresionó. El jovencito era el baterista de la iglesia y la muchacha era vocalista de la iglesia. Como el enemigo destruye jóvenes que tienen futuros prometedores en Dios. Y los dos empezaron un noviazgo. Estaban estudiando una carrera, pero a escondidas empezaron a besarse. Todo empezó desde ahí. Y comenzó todo con un besito. Por la situación siguiente. Y ya eran toques, voces, apapacharse. Los padres no estaban en casa. Y esa tarde cayeron en pecado por primera vez. Fornicación. Y ahora para llegar al culto. Y ahora para cantarle a Dios. Pero los apreciaban mucho en la iglesia. Cada uno de ellos estaba estudiando una carrera universitaria. Ocultaron todo. Esa noche le pidieron perdón a Dios. Lloraron. Escucharon la palabra. Pero no se alejaron. Se quedaron. Al mes, otra vez. Y ya qué vergüenza. ¿Y cómo contarle al pastor? Decirle, ese es el pecado. El que sirva el pecado tarde que temprano recibirá la recompensa de su pecado. Es mejor ser sincero. Es mejor decir, pastor, no puedo subirme allá. No lo va a contar por qué, pero no importa si no cuenta. Pero a Dios hay que servirle bien o no se le sirve. Siguieron ocultando su pecado hasta que ella quedó en embarazo. Y ya la cosa se puso malita. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a tirar el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Está embarazo. Entonces el muchacho, unos días después le dijo, vean, la única que yo he visto es que abortemos. Secretamente nadie se da cuenta. Ella le dio rabia. ¿Pero cómo me dices? Porque tristemente muchas veces la mujer es la que más pierde. Porque la que queda en embarazo es ella y no él. Pero igualmente el pecado corrompe tanto al hombre como a la mujer. Intentaron ocultarlo, escucha esto, intentaron ocultarlo. Siguieron sirviendo y planearon el aborto. A lo último ya se dio, dijo, no, sí, no me puedo tirar mi carrera, no, ¿qué van a decir los de la iglesia? No, es mejor. Un día antes del aborto, Dios habló a través del pastor. Él predicó un sermón donde hablaba que aún desde el vientre, aún Dios formó cada una de las cualidades nuestras. Desde el vientre Dios nos creó. Y ella lloró, pero siguió adelante con el aborto. Al otro día, escondidas, practicaron el aborto. Con tan mala suerte que comenzó a desangrarse. Cortaron una vena que no debían cortar y tuvieron que llevarla por urgencias a la clínica. Llamaron al pastor, llamaron a la familia, llamaron a todos. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Estaba bien ayer, estaba en la escuela dominical. Las consecuencias del pecado no las podremos borrar nunca. Por eso no juegues con el pecado. Que la consecuencia del pecado de David fue que su hijo murió. Escucha. Y segundo, dice la Biblia que la espada siempre estuvo en la casa de David. Desde ese día la familia de David fracasó. Los hermanos se encendieron contra ellos. Hubo violación de una hermana. Y todo porque David le abrió la puerta al pecado. La chica quedó en coma. Pasaron 20 días. La chica despertó. Y el muchacho avergonzado fue a verla. Y cuando llegó a verla, ella lo miró y le dijo, aléjate de mí. Lo que tú me hiciste no tiene perdón nunca. Lo odió con todo su corazón. La historia es real. Estos chicos se apartaron del Señor. Cada uno cogió su camino. Porque después del pecado viene la consecuencia. Unos años después, curiosamente llegaron a la misma ciudad donde habían estado de adolescentes. Estoy hablando que el tiempo ya había pasado. Los dos habían tenido hogares disfuncionales. Uno de ellos 2 matrimonios, el otro 3. Destrucción por donde quiera. El predicador contaba que en cierto momento los vio llegar a la iglesia. Y cuando llegaron se encontraron con sus amigos, los que habían esperado en Dios y habían esperado a casarse. Y ahí estaban saliendo con sus hijos, riendo. Y ellos se miraron el uno al otro. Este pudo haber sido nuestro futuro. Pero terminamos mal por nuestras decisiones. Jóvenes, tomen buenas decisiones. El sexo es un deleite. Es tanto, Dios lo creó